La última sesión hablamos sobre la tribu. Para hacer una recapitulación del camino que hemos venido andando, vimos que la primera forma de organización social de la humanidad fue la horda nomádica, de la cual enumeramos algunas de sus características. Luego vimos cómo la humanidad, luego del decurso de muchos miles de años, decenas de miles de años, logró evolucionar hacia una forma de organización social más compleja, que fue la tribu, a la cual básicamente llegó gracias al dominio de la agricultura y al dominio de la ganadería, que le permitieron dominar el territorio y con eso sedentarizarse. Y la sociedad humana dejó de ser nómada como lo había sido con la horda nomádica. Eh, Después de eso, la humanidad empezó a desarrollar la urbanización y con ello pues a tener una dominación del territorio. Dado que la dominación significa aspectos tales como, por ejemplo, la construcción de casas, pero también la distribución del territorio en espacios para tener los corrales, por ejemplo, para la ganadería, destinar algunas áreas para los cultivos, es decir, para la agricultura, destinar otras áreas para la construcción de casas y además asegurar que tuviera fuentes de agua, todo el territorio para irrigación y para consumo humano. Entonces todos esos aspectos comprende la urbanización. Este conjunto, esta combinación de ganadería, agricultura y urbanización, pues hicieron que la humanidad iniciara el proceso que no se ha detenido desde entonces, que ha consistido en someter a la naturaleza, en ejercer una dominación sobre la naturaleza. Quiere decir que a partir de la tribu, la humanidad empezó a ejercer una dominación sobre la naturaleza, a someter a la naturaleza, de hecho a transformar a la naturaleza. Porque el hecho de obligar a los animales que tenían ganadería a vivir y a criarse, a reproducirse en cautiverio, pues es una transformación de la forma de ser natural de estas especies animales. Lo mismo podemos decir de las plantas. Puede ser que el terreno donde se establecieron hayan sembrado ahí semillas originarias de otros lugares, no de ese, pero que hayan forzado a las plantas a crecer y adaptarse a nuevos lugares, a crecer en surcos, por ejemplo, además asociadas con otras especies vegetales. Entonces esto es una domesticación también de la flora y una domesticación también de la fauna, más el proceso de urbanización, pues esto evidencia que ya el ser humano empezó a tener una dominación de la naturaleza. Además empezó a desviar cauces de ríos o a encauzar aguas que venían de afluentes o manantiales. Entonces eso ya significa una dominación de la naturaleza. Pues esta sociedad de la tribu, pues vemos que estaba dominando la naturaleza, estaba transformando la naturaleza. Y no solo el entorno natural, sino también estaba transformando a la propia naturaleza humana y a la propia naturaleza social de la humanidad. En cuanto a transformar a la propia naturaleza humana, pues el ser humano se está volviendo más inteligente. La vida sedentaria hace que el ser humano se vuelva más inteligente. Pero también la vida sedentaria transforma la naturaleza social de la humanidad. Por ejemplo, y vimos que en la tribu aparece el Estado, que la tribu es una forma artificial de organizar al Estado. Podemos decir que la naturaleza humana silvestre es la que vivía en la horda nomádica, la cual carecía de la noción de Estado. Asimismo, en la tribu aparece la idea de familia, de la cual fue ajena a la horda nomádica, por lo que también pareciera ser que es una creación artificial de la vida humana sedentaria. Y también
aparece la idea de propiedad privada con la tribu que también fue ajena a la orden nomádica. Entonces el ser humano empezó a transformar el entorno natural, es decir, a transformar la naturaleza, pero también transformó su propia naturaleza humana y también transformó esa naturaleza gregaria o social de la humanidad, es decir, transformó la vida humana en sociedad. Entonces estamos hablando de un cambio social de grandes dimensiones, estamos hablando de un salto cualitativo en la organización de la sociedad muy grande, en la cual la humanidad se sedentariza, en la cual la humanidad empieza a dominar el territorio gracias a la ganadería, la agricultura, la urbanización, empieza a transformar inclusive a la naturaleza humana, haciendo aumentar el coeficiente intelectual, por ejemplo, y también creando una sociedad organizada de una manera más artificial en base al Estado, a la idea de familia, a la idea de propiedad privada. Es decir, estamos ante una transformación de grandes magnitudes, lo cual hace muy interesante el estudio de la tribu. Así pues que la tribu significó un hito muy importante en cuanto al desarrollo evolutivo de la sociedad humana. Claro que así lo fue. Pero, digamos, la tribu, con estos cambios, con esta desarrollo de estos sistemas artificiales de la sociedad, también presionó para que la humanidad diera otro salto cualitativo, tal vez de una dimensión mayor que los que hemos mencionado. Y para no ir directo a este punto, vamos a hacer una especie de proemio para presentar el tema. Ya mencionamos que todo el desarrollo que significó la sedentarización transformó la humanidad y la humanidad empezó a dominar la naturaleza. Por ejemplo, la humanidad empezó a generar muchos conocimientos en base a agricultura, en base a ganadería, en base a urbanización. Empezó a crear procesos y términos o palabras o vocablos que no existían anteriormente. Por ejemplo, hablando de agricultura, empezó a aparecer nuevos términos, como por ejemplo semilla, sembrar, surco, hoyo, por ejemplo, cosecha, cultivo, siembra, palabras nuevas que no existían en el lenguaje de la horda nomádica. En la ganadería también aparecen palabras nuevas, por ejemplo, cerco, ordeñar, criar, bueno, cría, palabras que no existían anteriormente, y procesos también. Imagínense ustedes todo el proceso de agricultura que habían estructurado y que ahora podían transmitir de una generación a otra. Y por supuesto que en aquel momento la única fuente de conocimiento era el conocimiento empírico, es decir, la experiencia, tanto en la ganadería como en la agricultura, pero ya tenían esa serie de procesos de los cuales antes no existían simplemente. Entonces la humanidad empieza a pensar de una manera más sistemática, a encontrar relaciones de causa y efecto, y cómo esas relaciones, cómo comprender esas relaciones de causa y efecto permiten entender y someter a la naturaleza, es decir, eso le va a dar como resultado un dominio de la naturaleza que venía desde la razón. Lo mismo para la urbanización, palabras que no existían, viga, pilar, bueno, cosas así por el estilo, techo, pared, palabras ventana, palabras que no existían, y el proceso de constructivo de una casa, por ejemplo, o del desarrollo urbano, de dejar calles, por ejemplo, fuentes de agua en el territorio. Pues la humanidad fue haciéndose más inteligente, desarrollando más el pensamiento, desarrollando más conocimientos y creando procesos más dificultosos para expresar eso que estaba transformando la naturaleza. Entonces esto presionó para que se desarrollara el lenguaje. Presionó para que se desarrollara el lenguaje. Por ejemplo, se cree que la horda nomádica carecía de un lenguaje articulado. Los artículos en la gramática, ¿se acuerdan ustedes? Son los que van acompañando al sustantivo
y que sirven para determinar cantidad y género. Y así, por ejemplo, hablamos de artículos definidos como el, la, los, las, y artículos indefinidos como un, una, unos, unas. Pero la horda nomádica carecía de estos artículos. La horda nomádica se piensa que también careció de la conjugación de los tiempos verbales y de las personas. Entonces, por ejemplo, en la horda nomádica hubiéramos escuchado oraciones como niño querer tomar agua. Ese hubiera sido el lenguaje de la horda nomádica. La tribu ya empieza a articular el lenguaje, es decir, empieza a articular las palabras, los sustantivos, y además empieza a conjugar los tiempos verbales, es decir, empieza a sofisticar el lenguaje. Esta misma oración en tiempos de la tribu ya hubiera sido el niño, ahí va un artículo, el niño quiere tomar un, otro artículo indefinido, un vaso, una palabra nueva que había creado para hacer más llevadera la vida civilizada, un vaso de agua. Bueno, entonces ahí ya tenemos un lenguaje articulado y además con nuevos términos como la palabra vaso. Entonces la tribu ya empezó a desarrollar más el lenguaje, a expandir el lenguaje. El lenguaje creció exponencialmente, igual que la inteligencia y la experiencia y el conocimiento del ser humano. Y obviamente el conocimiento es lenguaje. El lenguaje sirve para expresar ideas, sí, sentimientos, sí, pero digamos, el lenguaje se vuelve más rico en cuanto más crece el conocimiento del ser humano o de la humanidad, y en aquel momento la forma de que creciera el conocimiento pues era la experiencia. Entonces ahí empieza a crecer el lenguaje. Y el asunto es de que estos procedimientos y este lenguaje abundante y estos procesos muy más sofisticados para agricultura, para ganadería, para urbanización, pues en algún momento clamaron por dejar algún registro escrito. Es decir, clamaban porque ese lenguaje pasara de verbal a escrito. Igualmente, la vida sedentaria plantea otros desafíos que necesitan algún tipo de registro escrito. Por ejemplo, la tribu, que ya no vivía de lo que la naturaleza le daba espontáneamente, como cuando la humanidad vivía de la caza y de la recolección de frutos, entonces la, la humanidad ya necesitaba otro tipo de registros. Por ejemplo, necesitaban saber cuántos eran en la tribu, cuántos eran mujeres, cuántos hombres, cuántos niños habían nacido ese año, cuántos integrantes de la tribu habían muerto, porque esos registros eran importantísimos, porque a partir de ellos la tribu, para poder organizarse como Estado, sabía cuánto tenía que producir para alimentar a la tribu, sabía cuántas mujeres disponía para las divisiones del trabajo que se hacían entre hombres y mujeres, por ejemplo, recolectar las cosechas de la agricultura, y sabía cuántos hombres tenía para llevar a cabo tareas de ganadería, por ejemplo. Entonces, para organizar el trabajo tenía que tener este tipo de registros. Y esos registros, pues, que digamos son alguna especie de registro contable, pues también clamaban por escritura, por esos datos quedar grabados de una manera permanente por medio de la escritura. Entonces, todo esto fue haciendo presión para que la humanidad descubriera o inventara la escritura. Y el surgimiento de la escritura va a generar un hito muy importante en el desarrollo de la sociedad. Muy importante. Pues el descubrimiento de la escritura le va a dar origen a la civilización. Que es otra etapa más evolucionada de desarrollo de la sociedad humana. Entonces, para recapitular cómo ha venido evolucionando la sociedad, tenemos 3 etapas. La primera, la más primitiva, la primigenia, que fue la horda nomádica. Luego tenemos la siguiente etapa, que fue la de la tribu. Y luego tenemos la otra etapa, que fue la de la civilización. Ahora viene la pregunta, ¿qué es una civilización? Básicamente la civilización es una tribu que escribe.
Es decir, la civilización es una sociedad que conoce la ganadería, conoce la agricultura, conoce la urbanización. Eso hace que esta sociedad sea sedentaria, pero que además de esas características, también esta sociedad humana es capaz de escribir su lenguaje. Esta sociedad humana también es capaz de escribir su lenguaje. Entonces a esta se le llama civilización y es un grado evolutivo superior al de la tribu. Por eso les decía que para no complicarnos mucho, la civilización es una tribu que escribe su lenguaje, o es una tribu que escribe, o es una tribu que conoce la escritura. Bueno, pero la civilización pues también se caracterizó porque fueron aliándose o uniéndose dos tribus, por ejemplo, o tres, y dando lugar a poblaciones más grandes que después se convirtieron en ciudades y aprendieron a escribir y aparecieron civilizaciones. Pero, ¿se acuerdan ustedes que hace algunos instantes les había dicho que la civilización era un hito histórico de mayor trascendencia que la tribu? Significó un salto evolutivo mayor para la humanidad que la tribu. El simple hecho de la escritura es catalogado como algo más importante que la ganadería, agricultura y urbanización. Ahorita van a comprender ustedes a qué me refiero con esto que les voy a decir. Por ejemplo, fíjense que el hecho de que una tribu haya escrito su lenguaje hizo que la humanidad pasara de la prehistoria a la historia. Es decir, la historia empezó con la civilización. La primera vez que una tribu escribió su lenguaje. Ahí terminó la prehistoria y empezó la historia para la humanidad. La primera, es decir, con los registros arqueológicos más antiguos que se conocen de una tribu que logró escribir su lenguaje, ahí empezó la civilización. Entonces, fíjense, aquí tenemos un dato importante. Repito, la escritura le da origen a la civilización le da origen a la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que la horda nomádica y la tribu son formas de organización social prehistóricas. La horda nomádica es la forma de organización social bajo la cual pasó la humanidad la mayor parte del tiempo que ha estado sobre la faz de la Tierra. La humanidad la mayor parte del tiempo la ha vivido como horda nomádica. Todavía, hoy día, nosotros sin darnos cuenta, sin notarlo siquiera, tenemos en nuestro comportamiento todavía resquicios de esa vida nomádica. Les voy a poner un ejemplo. Volvamos a concentrarnos, a imaginarnos lo que era la horda nomádica y imaginémonos cómo era para los cazadores de la horda nomádica una escena de cacería. Pensemos que querían cazar a un animal que estaba solitario pastando. Entonces pensemos cómo era esa escena de cacería. Y los cazadores iban acercando al animal silenciosamente, sigilosamente. Ni se hablaban entre los cazadores para no asustar al animal. Y si era necesaria alguna comunicación, solo si era necesaria la comunicación la hacían mediante señas, pero no mediante palabras. Y sin hablar, todos confiaban en que el otro cazador iba a hacer su parte de plan de equipo, y al final el resultado entre todo el equipo, sin mediar una palabra, iba a ser cazar a la presa. Pero ese plan de cacería se ejecutaba en silencio, a señas y mucho, sin hablar. Así como decía Pepe Batres Montúfar, sin proferir un leve acento. En cambio, veamos por el otro lado, según la división del trabajo establecida por la horda nomádica, las mujeres tenían que recolectar frutos y además cuidar niños. Imagínense ustedes que dos mujeres van a recolectar las manzanas de un árbol. ¿Qué creen ustedes que van a hacer las mujeres mientras recolectan las manzanas del mismo árbol? ¿Qué van a hacer esas dos mujeres mientras recolectan las manzanas del mismo árbol? Las manzanas no se van a espantar y van a salir corriendo si las escuchan hablar a ellas. Entonces, mientras las mujeres recolectaban esas frutas del árbol, pues se ponían a platicar.
para mientras. Y su otra labor era cuidar niños en la horda. Cuidar niños necesita mucho platicar. Hay que hablarle al niño, o hay que hablarle a la otra mujer que está cuidando niños, mira, ahí va el niño, mira que no se caiga, se cayó, levantarlo, ayudarlo, a ver qué le pasó. Necesita mucho platicar. Por eso las mujeres son más comunicativas que los hombres. Por eso todavía son resquicios de esa vida nomádica que les dije en algún video, que el Homo sapiens, digamos que apareció en el año 100.000 antes de Cristo. Y de esos 100.000 años antes de Cristo, 93.000 más o menos, o 97.000, 93 o 90.000 años, el ser humano los vivió como horda nomádica. Ha sido la forma en que la humanidad ha vivido más tiempo, la forma de sociedad con la que el ser humano ha vivido más tiempo. Por eso les ponía este ejemplo de que todavía hoy tenemos resquicios en nuestro comportamiento de esa forma de vida de la horda nomádica. La tribu ya fue un poco más corta, esa forma de vida humana en tribu fue más corta, porque pronto abrió paso a la vida civilizada, a la civilización. Pero aún así, la prehistoria es extensísima, decenas de miles de años. En cambio, la historia o la civilización no lleva ni siquiera 10.000 años. Y la horda, pues, y la prehistoria, perdón, duró más de 100.000. Entonces, la humanidad, la mayor parte del tiempo que ha estado sobre la faz de la Tierra, la vivió como horda y otra parte como tribu, mucho más corta como tribu. Entonces, por eso son formas de organización social interesantes por el tiempo tan extendido que han acompañado a la humanidad. La civilización, repito, apareció al momento que aparece la escritura. Y al aparecer la civilización, termina la prehistoria y empieza la historia. Entonces quiere decir que la horda y la tribu son formas de organización social prehistóricas. Y aquí es interesante definir qué entendemos entonces por prehistoria. Para no extendernos mucho en ese tema, vamos a decir que la prehistoria es la que se encarga de estudiar la evolución del ser humano desde su aparición hasta que fue capaz de dejar registro por escrito de sus acontecimientos. Es decir, desde que apareció el ser humano hasta que el ser humano escribió, todo eso abarca la prehistoria, que son decenas de miles de años. En cambio, con la civilización aparece la historia. Podemos decir entonces que la historia es la que estudia los registros del ser humano, la que estudia la evolución del ser humano, o la evolución de la civilización humana desde que el ser humano escribió hasta nuestros días. Esa es la historia. Entonces, el parteaguas, el antes o el después, que divide la prehistoria de la historia de la civilización, y el hito importante que determina el tránsito o la evolución de la humanidad hacia la civilización fue la capacidad de escribir el lenguaje, o simplemente, en una palabra, la escritura. Bueno, entonces aquí tenemos este dato muy importante, porque la sociedad humana civilizada es la que estudia la historia, y quiere decir que ya hablamos, ya terminamos, agotamos el tema de la prehistoria. Ahora vamos a hablar sobre la historia. Para adentrarnos en este tema, pues ya lo he fijado en otras clases, que el paradigma que vamos a seguir nosotros para navegar por la historia va a ser el estructural funcionalismo. Y el estructural funcionalismo divide la historia en, vamos a ver, más o menos cinco edades, que son la Edad Antigua, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea y la Edad Postmoderna. Seis son entonces. Entonces ahora vamos a ver cada una de esas edades muy rápidamente, y vamos a empezar con la Edad Antigua.
La edad antigua inició cuando la primera tribu fue capaz de dejar constancia por escrito de sus actuaciones. Y los primeros registros arqueológicos que existen de una tribu que haya sido capaz de dejar constancia por escrito de sus actos, es decir, la primera tribu que fue capaz de escribir su lenguaje, o la primera tribu que dominó la escritura, fue Sumeria. Sumeria. Sumeria se ubicaba entre los ríos Tigris y Éufrates, en la Mesopotamia, que la Mesopotamia es esa franja de tierra que está entre el Tigris y el Éufrates hasta la costa del mar, creo que es el mar rojo, creo que es el mar rojo, pero tengo que chequear un poco la geografía. Vamos a ver. Hasta el Golfo Pérsico no es hasta el Mar Rojo, es hasta el Golfo Pérsico, es hasta el Golfo Pérsico. Digamos, la Mesopotamia o Sumeria está en lo que hoy es Irak. Ahí empezó la civilización. Ahí empezó la civilización entre los ríos Tigris y Éufrates en la Mesopotamia, específicamente en Sumeria. Sumeria fue la primera civilización. Fue la primera civilización. Y con Sumeria, como la primera civilización, ahí empieza la historia antigua. Ahí empieza la historia antigua. Este dato, si ustedes lo googlean o lo buscan ahí en los textos, yo he encontrado muchas fechas diferentes. Unos que dicen que Sumeria data del año 7000 a.C., otros que dicen que del 5000 a.C., otros que del 3000 o 3500 a.C., otros que del 10000 a.C. Pues a mí me gusta más la fecha 7000, pero la pueden corroborar ustedes, es una fecha que no es unívoca, sino que hay diferentes fuentes que dicen fechas diferentes. La cosa es que ahí empezó la historia, esa fue la primera civilización. Ok, bueno, entonces nos vemos en un siguiente video cuando ya vamos a hablar de las civilizaciones antiguas y cómo fue su organización social, su organización del poder, su organización política y cómo manejaban las relaciones internacionales. Bueno, gracias por su atención. Hasta el próximo video.